no ha llegado. Perfecto, pues iniciamos. Pues sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos ustedes a esta novena sesión del Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimientos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. En esta sesión, pues tenemos un invitado, igual un invitado y amigo del Centro de Investigación Educativa, el maestro Luis Manuel Vázquez Morales. Pero antes de cederle el uso de la voz y la palabra, pues le doy la palabra a la coordinadora de este seminario, la doctora Dalia Peña. Adelante, Dalia, por favor. Gracias, doctor Raúl. Pues bienvenidos nuevamente. Buenas tardes a todos, a todas, a quienes nos acompañan el día de hoy a esta sesión. Tenemos el gusto de recibir a Luis Manuel Vázquez Morales con una ponencia muy, muy interesante que él nos va a compartir el día de hoy, titulada La memoria de la conquista entre los pueblos de Tlaxcala. Doctor Luis Manuel Vázquez Morales, bienvenido sea a este Seminario Internacional de Educación Intercultural, Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Le agradecemos su presencia el día de hoy aquí con nosotros. Al contrario, un gusto compartir algo de lo que pues hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. Pues muchas gracias. Y antes de empezar con esta sesión y con esta plática tan interesante que si bien se enmarca en este año en las celebraciones de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, eh, y esta es una plática que nos aborda sobre cuestiones de los pueblos tlaxcaltecas que a veces los tenemos tan cerca, colindamos el estado de Hidalgo con Tlaxcala, y a veces conocemos o desconocemos parte de las historias mutuas de estos territorios. Pero les voy a leer un resumen de la semblanza curricular del maestro Luis Manuel Vázquez Morales. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y además es maestro en docencia por la Universidad Virtual Hispánica de México y es doctorante en investigación educativa por el CIDE y de la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala. El maestro Luis Morales Vázquez es asesor académico en el Departamento de Formación Continua para docentes y directivos de la CPUCET. Es profesor titular de las asignaturas de Historia de México e Historia Universal Contemporánea en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Ha colaborado en el diseño de los libros de texto de la nueva escuela mexicana y a nivel nacional y también a nivel local. Es autor de libros, capítulos de libros y artículos en los ámbitos históricos nacional y estatal. También es editor de fuentes y documentos de tradición indígena de Tlaxcala. Pues este es un resumen muy apretado de toda la experiencia y de todo el trabajo que ha hecho el maestro Luis Manuel Vázquez Morales. Pues no quiero robar más tiempo y pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, Luis Manuel, por regalarnos parte de tu tiempo y pues adelante, por favor. Claro, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar en este seminario en el que es importante compartir aquellas ideas, aquellos elementos de los pueblos indígenas, pero también de la forma en que se escribe la historia. Sí, es un discurso, es un discurso que se va construyendo a partir de diferentes características, pero que se centra particularmente, y esto es algo que hemos trabajado en diferentes ámbitos, el doctor Raúl y su servidor, que se centra a partir de la conquista. La conquista va a ser un parteaguas en la historia tlaxcalteca para determinar la forma en la que se va a narrar los acontecimientos en los que Tlaxcala va a cobrar ciertas características. Una, y ya es un discurso bastante trillado, el tema de la traición, pues sabemos que
Es una idea que surge muchos años después, pero que los tlaxcaltecas del siglo XVI se asuman como traidores, pues no hay evidencia. Al contrario, ellos se van a mostrar como vencedores, como los que conquistaron, y que incluso en algunas fuentes de tradición indígena, y más adelante vamos a comentar qué es la tradición indígena de Tlaxcala, van a plasmarlo así. Nosotros, los conquistadores, los vencedores, los que pacificamos y poblamos el territorio, gracias a qué, pues a la alianza con Hernán Cortés. Y bueno, entrando a este tema y para vislumbrar el por qué se puede dar este interés por escribir la historia, hay un documento, eh, informe de 1565, en el que el Cabildo Tlaxcalteca entrevista a los conquistadores que aún están vivos para poder determinar algunos elementos sobre los privilegios de la conquista. Aquellos privilegios que, como bien sabemos, les fueron otorgados por Hernán Cortés en un principio y después fueron consolidados por el rey Carlos V y posteriormente por Felipe II. Es curioso porque van a entrevistar a los conquistadores que viven en Puebla y en la Ciudad de México. Son varios, aunque las preguntas van muy dirigidas a lo que quieren escuchar. Es importante hacer notar que uno de los conquistadores que son, digamos, entrevistados es Martín López. Martín López es aquel español que construyó los bergantines allá por noviembre de 1520, cuando estaban en las campañas de Tepeaca, bueno, en el Valle de Puebla-Tlaxcala, y que pues a partir de ese momento es cuando se va configurando el hecho de consumar la conquista. Entre tantas preguntas, eh, destaca, ¿usted recuerda haber escuchado a Hernán Cortés que les prometió ciertos privilegios a los tlaxcaltecas? Confirmo que yo vi y escuché que Hernán Cortés les prometió esto. Entonces, vamos a ver que hay una necesidad de escribir una historia. Pasamos a la siguiente, por favor. En este sentido, y para poder enmarcar esta construcción del discurso histórico, se ha planteado en otros momentos que en Tlaxcala existe una tradición histórica y que incluso hay una categoría que he propuesto en diferentes medios, que es la tradición histórica tlaxcalteca o la historiografía de tradición tlaxcalteca, en donde vamos a ver, como en otros territorios, la forma en que los elementos indígenas del registro de la historia se van a combinar con los hispanos para dar forma a nuevas formas a nuevos discursos, a nuevas obras, a nuevos testimonios que van a configurar la tradición histórica de Tlaxcala. Entran códices, crónicas, algunos memoriales, incluso algunos confesionarios que forman parte y que se elaboraron aquí en Tlaxcala. O que incluso vamos a ver que cuando a algunos funcionarios, ya sea del ámbito civil o del religioso, algunos frailes, les ordenan escribir una historia, una obra histórica, les indican visitar Tlaxcala, visitar México y visitar Texcoco. O sea, son los tres focos de cultura náhuatl más importantes en el siglo XVI y en donde todavía están vivos estos elementos. Pero no podemos desconocer también, por ejemplo, Chalco, aquellas regiones de Morelos, donde también están presentes estos elementos. Entonces, vamos a darnos cuenta que a partir de este momento es cuando surge la necesidad de escribir una historia. ¿Y quiénes van a ser los principales artífices? En este caso, hoy vamos a platicarles sobre Xicoténcatl y Hernán Cortés. Pasamos a la siguiente. ¿Quién es Xicoténcatl el Viejo?
Ha habido algunos debates en cuanto a quién recibía a los tlaxcaltecas, si fue Xicotenca del Viejo, el papá, o Xicotenca de Azayacatzin, Xicotenca del Joven. De acuerdo con diferentes testimonios del siglo XVI y XVII, Chimalpan, ¿qué nos va a decir? Recibe a los españoles en Tlaxcala sin combatirlos. Torquemada, Xicotencal era tan viejo que cuando llegaron los españoles tuvieron que levantarle los párpados para que pudiera ver. Motolinía en la historia dice gran señor tlaxcalteca, por lo muy viejo y ciego vivía en Tizatlán. En los memoriales, una obra también de este autor, anciano de Tlaxcala que era muy viejo y ciego, que le dio muchos presentes a Cortés y lo fue a recibir. Bernal Díaz del Castillo, Xicotenga, ya no veía, era el padre del capitán Xicotenga. Muñoz Camargo, el historiador tlaxcalteca, recibió a Cortés y lo aposentó en sus casas. Ixtlilxóchitl, ya muy tardío, pero no por esto deja de tener importancia, recibió a Cortés en Tlaxcala, con él salen a recibir a Cortés los principales de su casa y corte, Tepolotecutli y Xiutecoatl. Vamos a recordar estos nombres. Pasamos a la siguiente. En cuanto a Xicotenca de Azayacatzin, o Xicotenca del Joven, Cortés lo dice, capitán general de los tlaxcaltecas, era al encuentro con Cortés, invitándole a sus tierras. Bernal Díaz, que es la única descripción más puntual que tenemos de él, era alto de cuerpo, de gran espalda, bien ancho, cara larga y Ollosa, robusto, de 35 años y mostraba en su persona gravedad. Gómara, el capitán general de la República, Cervantes de Salazar, la gente joven lo seguía y estimaba más que Maciscatzin por ser bullicioso y valeroso en las batallas. Finalmente, también Torquemada, cuando Cortés pasó por los dominios de Xicotenca del Mozo, este salió a recibirlo y lo abrazó. ¿Por qué entrar en esta comparación? Por ejemplo, y esto podemos valorarlo desde diferentes perspectivas, siempre se ha hablado que Cortés, perdón, sí, recapitulando, siempre se ha comentado que para poder entender la forma de vida de los pueblos indígenas, pues una fuente, si no fundamental, por lo menos indispensable, son las cartas de Hernán Cortés. Ahí él describe todo lo que ve. O sea, él camina por las calles de Zempoala, por las calles de Tlaxcala, las calles de la Ciudad de México, Cholula, todos estos acontecimientos que vamos a ver, pues que son fundamentales. Y él dice en uno de sus apartados de la segunda carta, que dice, y vino Xicoténcatl a recibirnos, a pedir perdón por los agravios cometidos y darse por amigo y vasallo del rey. Eso lo dice Cortés. Y desde aquí podemos cuestionar el tema de la famosa alianza. ¿A quién le conviene tener aliados? ¿A los españoles o a los tlaxcaltecas? Entonces, si nos vamos al manejo del discurso y con el uso de estos conceptos, pues Cortés no lo está viendo como un amigo ni como un aliado. Al contrario, lo está viendo como parte de su propio ejército. Y así vamos a ver diferentes características en las que para lograr una alianza tienen que pasar otras cosas. O sea, y que incluso en un articulito de este proyecto que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Históricas de Noticonquista, cuando me tocó escribir sobre la alianza, ahí propongo que la alianza, si bien sí se dio, pero no fue en 1519, fue hasta 1520, cuando ambos ejércitos ya se conocían, cuando ambos grupos ya sabían que podían obtener uno de cada uno, y en este caso, pues a quien más le interesa tener a ciertos aliados, pues es a Cortés. E incluso después de la noche triste, hay unas narraciones muy, pudiéramos decir, muy tétricas, en donde Cortés tiene miedo de cómo lo van a recibir en Tlaxcala. O sea, entonces aquí podemos cuestionar, a ver, si son aliados o son amigos, ¿por qué Cortés tiene miedo de ir hacia Tlaxcala después de la noche triste?
Entonces son puntos que podemos tomar en cuenta. Posteriormente, y para no alargarme en este tema que no es objeto de esta plática, cuando Cortés sana, porque sabemos que viene herido de la Noche Triste o Tumba y todos estos territorios, le preguntan los cuatro señores cómo va a conquistar, si va a marchar por Texcoco o por dónde, porque es la vía más corta, pero él les contesta, sí. Entonces, ¿qué le piden a Cortés? Primero le piden pacificar toda la zona del Valle de Puebla-Tlaxcala. Tepeaca, Cuautinchan, Tecamachalco, Quecholac, todos estos señoríos de filiación mexica que curiosamente cuando se da la derrota de la Noche Triste y sale Cortés, todos estos grupos, un fuerte contingente militar marchó hacia Tepeaca, Cuautinchan y estos lugares. ¿Para qué? Para atacar Tlaxcala. Entonces, ¿qué percibieron los tlaxcaltecas? Si Cortés sale hacia Texcoco, en ese momento los mexicas atacan Tlaxcala y la destruyen. Así prácticamente. Entonces es una estrategia militar en el que sale. Vas a demostrarnos qué tanta fuerza militar tienes para someter esa región y después ya te puedes ir y ahora sí somos aliados. Incluso en un alarde, es una acción militar que ocurre en finales de diciembre de 1520, Cortés dice que tiene más de 120,000 soldados. Entre ellos, el gran fuerte son los tlaxcaltecas, huejotzingas y de los otros pueblos indígenas y un menor de los españoles. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué es importante mencionar a Xicoténcatl? Y aquí particularmente lo vamos a ver en este mapa de Gibson, donde se divide el territorio tlaxcalteca en cuatro, de los cuatro señoríos o los cuatro Altepeme, Altepet o Altepeme, y vemos que Tizatlán se ha propuesto como la parte militar. Incluso toda esta región hacia arriba donde dice pueblos, pues por ahí podemos ubicar a Iztacamastitlán, Tecuac, todos estos sitios donde se dieron los primeros enfrentamientos y que incluso son los de Tizatlán, y vamos a ver más adelante por qué, quienes tienen interés por escribir la historia de la conquista. Entonces ya ahí está la presencia de los otros señoríos, Tepeticpac, Ocotelulco y Cahuistlan, para la conformación de este. No eran los únicos, estamos hablando de otros grupos, por ejemplo, el de Tepeyanco o Topoyanco, o sea, se habla aproximadamente de 20 y tantos pueblos, o sea, los cuatro principales pues son estos. Pasamos a la siguiente. Ya para entrar al tema de la memoria de la conquista, vamos a presentar primero los fragmentos de Texas, que es un códice que, como dice su nombre, se encuentra en Texas, en la biblioteca de la Nettie Benson de la Universidad de Austin, donde se resguardan estas dos fojas, que se ha propuesto que es uno de los códices tlaxcaltecas de la conquista más antiguos. Se ha propuesto... Pasamos a la siguiente. Se ha propuesto su elaboración entre 1530, 1540 por los elementos pictográficos y por la presencia de las glosas en español que describen a los personajes y que incluso para hacer un análisis del documento, pues podemos tomar datos que están ahí presentes. En la primera lámina, como lo vamos a ver, es el recibimiento en Atlihuetzía, donde aparecen Tepolúhuatecutli, Hernán Cortés, Marina, españoles a caballo, algunos bajolotes, tortillas o pan y granos de maíz. ¿Quiénes destacan ahí? Uno, Cortés a caballo y Malinche o Marina lo está acompañando para presentarlo con este señor. Algunos autores han propuesto que él es Xicoténcatl, pero pues por la glosa que acompaña al personaje, pues sabemos que se trata de pudiéramos decir de otro funcionario tlaxcalteca, como le llamaríamos ahora. Pasamos a la siguiente. Ya en esta
se da el encuentro entre Cortés y Xicoténcatl el Viejo. Y aquí vamos a retomar lo que comentaba al principio, que dice Cortés, fue Xicoténcatl a recibirme, pero aquí en las cartas se habla de Xicoténcatl del joven, pero en el códice pintan a Xicoténcatl del viejo. Aparecen también, entre otras propuestas, se ha planteado que los tres personajes que están atrás de Xicoténcatl son los otros tres señores de Tlaxcala, pero no, pues pertenecen al grupo digamos, al pueblo de Tizatlán, y que están acompañando a Xicoténcatl. Vemos la forma en la que se saludan. Se ha cuestionado ahí ese saludo porque Hernán Cortés está tomando más que de la palma, lo está tomando de la muñeca y lo está presionando. Quizá no podemos decir que ya sea algo que muestre o manifieste sujeción, al contrario, es una forma en la que se están pintando a estos dos personajes. Cortés se quita el sombrero y vemos también la presencia de españoles armados, otros con instrumentos musicales, y sigue presente Doña Marina. Y más adelante podemos ver, pasamos a la siguiente, cómo podemos proponer que quien está saludando a Cortés efectivamente es Xicoténcatl el Viejo. ¿Por qué? Porque es el único personaje de las 3 veces que aparece en este códice donde sus ojos se muestran así, ojos sin vida. Si los comparamos, por ejemplo, con los de Hernán Cortés, pues vemos ahí esa pupila bien formada, en cambio los de Xicoténcatl no. Entonces, eso que podemos entender, que efectivamente a quien están pintando, pues no es al hijo, sino al papá, y es el que realmente sale a recibir a Cortés, como vimos en los testimonios que se presentaron al principio, donde dicen que ya es viejo, anciano, enfermo, y que, pues, entre otras cosas, lo van acompañando. Pasamos a la siguiente, que vamos a encontrar uno de los primeros encuentros que ya de manera formal entre los tlaxcaltecas y los españoles, pues es cuando reciben a Xicoténcatl en Atlihuetzía. Todavía no llegan todavía no llegan a Tizatlán. Ahí los están aposentando, les dan de comer, alimentan a los españoles, a los caballos y demás, y ahí ya vemos acompañados a los otros señores tlaxcaltecas, Xicoténcatl, aparte de Hernán Cortés, Marina, Maciscatzin, Tlahuexolotzin, Citlalpopocatzin, y veamos aquí Xucohuacatl, españoles y los alimentos que están ahí presentes. Recordemos también este nombre Xicohuacatl, con los que mencionó en la segunda diapositiva Ixtlilxóchitl, para identificar quiénes son. Pasamos, por favor. Ya en la cuarta lámina vemos otra vez a Xicoténcatl con las mismas características, Hernán Cortés, Maciscatzin, Tlehuexolotzin, Xicohuacatl, a Marina y 14 mujeres, donde destaca Luisa Xicoténcatl, mantas, collares, pectorales, etc. Aquí podemos cuestionar algo. Los enfrentamientos con Cortés, él mismo los va a describir como enfrentamientos muy, muy fuertes y muy violentos. ¿Por qué no se pinta eso? ¿Por qué no pintar? Si voy a exaltar mi historia, ¿por qué no pintar cuando derrotaron a los españoles? Pues porque el documento tiene otra finalidad. Es demostrarle al rey que, entre otras cosas, recibió a los españoles, les dieron de comer, les dieron mujeres, les dieron algunos presentes. Yo creo que es algo que caracteriza a los tlaxcaltecas, bueno, nos caracteriza, que ya soy tlaxcalteca de adopción, de ser muy, ¿cómo se dice? De ser muy, apóyenme, muy vastos al recibir a las personas, darles de comer, apapacharlos, ¿no? En pocas palabras. Pasamos a la siguiente. El siguiente documento que es importante mencionar es el lienzo de Tlaxcala. En pasamos, por favor,
vamos a notar una similitud entre las láminas que se están presentando en este, que aunque es la copia de 1700, del siglo XVIII, se me fue el año, 1773, es la copia que hizo Alfredo Chavero. Vamos a ver algunos elementos que destacan en su representación. Vemos otra vez a Cortés, en este caso, tomando la cruz, y más adelante vamos a ver otra representación similar en el que se muestra esta misma escena, pero en otro contexto. Y de ahí que el que está en donde lo están recibiendo es en Tizatlán. Ojo, ¿qué importancia va a tener este señorío o este pueblo para la construcción de la historia de la conquista? Pasamos, por favor. Vemos una imagen similar a la que vimos en los fragmentos de Texas, Xicoténcatl, Cortés, Marina en Tizatlán. ¿Por qué? Porque por el códice anterior sabemos que fueron recibidos en este lugar. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que hay una tradición histórica, hay una tradición pictográfica que está llevando a construir sus propios discursos a partir de un hecho trascendental que va a representar para ellos. Y en este caso es la conquista. Pasamos, por favor. Vemos una imagen similar también, Xicoténcatl, Cortés, Marina, Luisa Xicoténcatl, mujeres y presentes. O sea, aquí ya hay una doble intención. Están presentando, podemos decir, a la familia gobernante, en este caso es Xicoténcatl y su hija, que posteriormente, como sabemos por los testimonios de la conquista, será entregada a Pedro de Alvarado y se van a ir hacia Guatemala para pues, hacer otras actividades donde actualmente pues, aún se encuentran eh, sus restos y que pues es importante dar a conocer esto porque hay una iniciativa precisamente en Tizatlán de repatriar los restos de doña Luisa Xicoténcatl, pero pues hay cierta complejidad porque en el mausoleo donde se encuentran pues están los de Pedro de Alvarado, están los de su hija Leonor, o sea, no son únicamente los de Luisa Xicoténcatl. Entonces, pero de que están esos restos presentes en Guatemala, están presentes. Pasamos a la siguiente, por favor. El bautizo de los 4 señores, un hecho que si bien se ha cuestionado, pero que está presente en la historiografía de tradición indígena, de cómo se asimila el cristianismo en estos territorios y la forma en la que se van, digámoslo de una manera un poco coloquial, entregando a este nuevo dogma. Vemos ahí la presencia de Cortés, Marina, posiblemente Cristóbal de Olid, Pedro de Alvarado y sus principales capitanes y los 4 señores hincados. ¿Quién destaca al principio de la fila pues, de los bautizados? Pues es Xicoténcatl. O sea, vamos a ver que la presencia de este personaje será trascendental. Pasamos, por favor. Es algo muy reducido, muy acotado, pero nos da a entender precisamente la importancia que tienen estos 3 códices para la construcción de la historia de la conquista en Tlaxcala. Vamos ahora con el códice de entrada de los españoles en Tlaxcala, que pasamos por favor. Este ya es un códice, se ha propuesto del siglo XVIII, finales del XVII, incluso el maestro Luis Reyes propuso en su libro de la escritura pictográfica de Tlaxcala, que es del siglo XVII, finales, pero que guarda muchos elementos característicos de la forma de representar a los personajes. Y aquí destacan la presencia de unas glosas que dice el que está en la parte superior izquierda mía, derecha de ustedes, el primer recibimiento que hicieron los señores de Tlaxcala que fue en Texcacóhuac. ¿Dónde está Texcacóhuac? Texcacóhuac actualmente se encuentra en el municipio de Chautempan y que si seguimos la lógica de la entrada de Cortés, por ejemplo, si nos situamos en la Tlihuetzía, que está aquí a unos
unos 5 kilómetros a lo mucho. Estoy aquí en San Pablo Petatitlán, entre Atlihuetzía y Chautempan, que si lo están recibiendo en Atlihuetzía, como vimos en el primer códice, se desplaza hasta lo que hoy es Chautempan. ¿Para qué? Pues para poder llegar posteriormente a Tizatlán. ¿Y por qué puede haber lógica en esto? Porque Texcacóhuac en ese momento y Chautempan actualmente pertenecen o están dentro de la jurisdicción de Tizatlán. Pues ahí, ¿qué vemos? Vemos digamos, una representación similar. Vemos a los soldados españoles con instrumentos, unos perros, unos galgos que se ven en la parte, en el extremo izquierdo, unos pollos rostizados, bueno, unos pollos fritos, rostizados, no sabemos, lanza, los personajes, y algo que podemos notar es la perspectiva que se le da a esta imagen, que pues podemos notar la presencia de muchos españoles al frente. Quienes están recibiendo a Cortés y a Marina, pues es precisamente Xicoténcatl y los otros señores de Tlaxcala. ¿Por qué les pedí poner atención en los 3 personajes que se mencionaron, ajenos a los 4 señores? Porque precisamente en el lienzo, en la versión original, entre paréntesis, porque es una copia del lienzo de Tlaxcala, en la lámina capitular en la primera lámina, está repartido en 4 bloques. Por un lado Tizatlán, Ocotelulco, Tepeticpac y Quiahuistlan. Y hay cuadritos donde viene pintado el personaje y viene su nombre. Con esto, ¿qué podemos entender? Más bien, afirmamos que los personajes que están acompañando a Xicoténcatl pues pertenecen a la parcialidad o al pueblo de Tizatlán. Ahí aparece, digamos, como un padrón electoral actual. Está la fotografía, está el nombre y prácticamente su dirección. Pasamos, por favor. Por una glosa desaparecida en esta copia que tenemos, se menciona la casa de Xicoténcatl, donde se aposentó en Tizatlán. Aunque si jugamos un poquito con la imagen, podemos notar cierta similitud con las 2 imágenes anteriores, tanto la de los fragmentos como la del propio lienzo, y vamos a ver que podemos situar esta imagen también en Atlihuetzía. No es Tecuacingo o Tecuacinco, a pesar de las similitudes con la copia de Iláñez y por consiguiente la que reprodujo Alfredo Chavero, ya que por la forma en la que se pinta y demás, pues tiene cierta similitud, pero por ser los primeros momentos del encuentro, nos da la posibilidad de entenderlo así, aunque si recordamos que los primeros recibimientos fueron en Atlihuetzía, pero ya están en Texcacóhuac, aquí posiblemente ya están en Tizatlán. Es una posibilidad que podemos argumentar desde diferentes perspectivas. Pasamos, por favor. Esta también será una imagen trascendental. No aparece en los fragmentos de Texas, pero aparece en el lienzo. Vamos a situarlo en 1773. En este, que es, si nos apegamos a las propuestas del maestro Luis Reyes, que se pintó en el siglo finales del 17, principios del 18, y la copia de Iláñez del Huerto, pues es hasta 1773, o sea, 60, 70 años después. ¿Qué dice la glosa? San Esteban, donde fue el primer santo evangelio que se cantó en el año de 519. ¿Qué es San Esteban? Pues San Esteban Tizatlán. Entonces, ¿qué representa esto? Tizatlán sigue teniendo presencia en las historias de la conquista. De ahí el título de mi participación, La memoria de la conquista en los pueblos de Tlaxcala. Tizatlán está reclamando algo. Los privilegios de la conquista posiblemente, exención de algunos pagos, impuestos y demás. Entonces, esto también nos da a entender que si bien no fue el primer sitio donde se cantó el Evangelio,
¿Por qué? Porque ya vienen de una, de una trayectoria desde Isla Mujeres, Cozumel, Tabasco, Veracruz, donde llegan y también se oficia misa. Entonces, no es el primer lugar, pero sí es importante para los tlaxcaltecas destacar que en Tizatlán fue donde se cantó el primer evangelio. Esto está representando algo, o nos está diciendo algo. Y bueno, sigue apareciendo Xicoténcatl, sigue apareciendo la Malinche, sigue apareciendo en este caso posiblemente Luisa Xicoténcatl, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Las iguapilis, mujeres, mujeres, digamos, de familias importantes, evito decir la palabra nobles, que bueno, si se traduce en esta época, pues son las hijas de los pilis, las hijas de los nobles, aunque, bueno, cuidando ciertas características de nuestro lenguaje, y vemos que le están llevando alimentos, algunos toneles con agua, aves vivas, muertas, esa jaulita que lleva en la mano el personaje, unos pollos rostizados, y las mujeres que están en el costado derecho mío, izquierdo de ustedes, que están acompañando a los señores tlaxcaltecas, y que por su atuendo vamos a ver que efectivamente pues, pertenecen al grupo de poder. Entonces vemos también, le están llevando alimentos, y ojo, tampoco están pintando guerras, tampoco están pintando que los derrotaron o que hubo enfrentamientos, y manifiestan lo que dice Cortés en la segunda carta. Constantemente les llevaban alimentos, constantemente les llevaban presentes para poder, pues para darles un recibimiento cordial. Pasamos a la siguiente, ya casi terminamos. Esta también es muy importante. Construcción de los bergantines en San Buenaventura Tempan, territorio de Tizatlán. Este hecho será fundamental para la toma de Tenochtitlan. La glosa dice eso. San Buenaventura fue donde se construyeron los bergantines para la toma de Tenochtitlan. San Buenaventura Tempan es una comunidad actual también del estado de Tlaxcala, donde precisamente hay actualmente una fuente, la fuente de los 12 bergantines, y que algunas crónicas de la conquista mencionan que fue en esa región donde se amuralló, donde se formó una represa en el río Zaguapan para probar los bergantines. Entonces, aquí ya está la presencia de Martín López. Posiblemente es uno de estos personajes. No puedo afirmar que sea el que está en el costado izquierdo o en el derecho, o el que está de pie, que no se le ve la cara, pero ya el hecho de recordar o expresar que es en Atempan donde se están construyendo los bergantines también tiene una importancia fundamental, porque Atempan pertenece también a la jurisdicción de Tizatlán. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué nos quiere decir este discurso? Pues que Tizatlán está reclamando algo. Entonces, es lo que se ha propuesto y que podemos fundamentar a través de diferentes testimonios, en este caso, entre Diego Muñoz Camargo, el mismo Cortés y otros de los cronistas de la conquista, que van a brindarnos información muy puntual. Incluso hace tiempo, y no me he dado el espacio para buscar, encontré una mención de que en el Archivo General de India se encuentra un memorial de Huejotzingo, donde ellos también están reclamando privilegios por colaborar en la construcción de los bergantines. O sea, efectivamente se construyen aquí en Tlaxcala, se prueban en el río Zaguapan, se desarman y se los llevan hacia Texcoco, donde los vuelven a armar ya para la toma final de Tenochtitlan. Pasamos a la siguiente, ya a manera de conclusión, ¿qué podemos
comentar. En los 3 códices se muestra que Xicotenca del Viejo recibe a Hernán Cortés. O sea, ahí está este contraste de información donde se cuestiona si es efectivamente Xicoténcatl el joven, como lo dice Cortés, o sea, es su propia versión, por supuesto, y Xicoténcatl del Viejo, como lo pintan en estos 3 documentos. En las fuentes escritas aparecen ambos Xicoténcatl, en algunas el joven y en otras su padre. Precisamente cuando se da la derrota de la Noche Triste y los tlaxcaltecas están aposentando a los españoles. Eh, hay una, perdón, cuando muere Moctezuma durante la Noche Triste, quien toma el poder de los mexicas es, ay, se me fue el nombre, discúlpenme, pues, el nuevo gobernante mexica, perdón, Raúl, ¿quién es? Cuitláhuac, Cuauhtémoc. Exactamente, Cuitláhuac, discúlpenme. Cuitláhuac era un excelente estratega militar, ordena conciliar con los otros pueblos para unirse, los aliados y los enemigos, todos se van a unir para derrotar a los españoles que, aprovechando que están en Tlaxcala, están heridos y están débiles. Llega una embajada a Tlaxcala. Entonces, estos pasajes están muy presentes en Diego Muñoz Camargo, en la Crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes de Salazar, donde se dan estos diálogos de que el que se opone a la alianza abiertamente entre los mexicas y los tlaxcaltecas es Xicoténcatl el joven. Entonces de ahí la importancia que tiene la campaña en el Valle de Puebla Tlaxcala, donde hay una lámina, si mal no recuerdo, la conquista de Tecamachalco, donde aparece Xicoténcatl. O sea, Hernán Cortés se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque es el principal opositor a él durante su estancia en Tlaxcala. Si lo deja, por lo bullicioso que era, como nos lo dijo Torquemada, si mal no recuerdo, pues puede levantar a los tlaxcaltecas en contra de los españoles. Se lo llevan en todas estas campañas y finalmente pues lo matan, o bueno, tampoco vamos a decir que lo van a asesinar, no vamos a usar términos actuales, ¿no?, para explicar procesos históricos del pasado. O sea, lo matan en Texcoco porque se opone ya abiertamente a Hernán Cortés. A partir de estos 3 códices se puede dar una continuidad por los territorios de Tizatlán. Ya vimos el mapa, la propuesta de Gibson, que es la región noreste, la que tiene la hegemonía de Tizatlán, que es la parte militar. 2 hechos fundamentales para el futuro de Tlaxcala, en especial de Tizatlán: el canto del Evangelio y la construcción de los bergantines. Ya yéndonos a cuestiones pictográficas, el estilo de los códices representa las características tanto del siglo XVI como del siglo XVIII. Y ambos, los 3 códices entran en la categoría, entre otras, de códices anotados. Es esta propuesta que planteó el doctor Miguel Pastrana y el doctor José Rubén Romero Galván, de códices anotados. O sea, son códices con características netamente indígenas, pero que para entender su contenido fueron acompañados de glosas. Y algo que nos puede ayudar a determinar, o si no proponer, la antigüedad de los fragmentos es que las glosas en español están puestas perdón por la palabra, pero están puestas al aventón, ahí nada más. Distinto a otros códices como el Tonalá-Matlobán o como el Códice Borbónico,
donde está el espacio para la pictografía y el espacio para el texto. Entonces, el hecho, o sea, estas características, entre otras, nos pueden ayudar a comprender que la antigüedad de los fragmentos de Texas, pues sí es como se ha planteado en 1530, 40. Y en ambos siglos, o sea, siglo XVI y XVIII, Tizatlán está reclamando los privilegios de la conquista. Y precisamente como conclusión del interrogatorio que se hace a los conquistadores viejos que viven aún en la Ciudad de México y en Puebla, cuando se acaba todo el proceso y demás, en la parte final se menciona de una real cédula firmada por Felipe II de 1592, donde se otorgan a Tlaxcala los privilegios de la conquista. O sea que estamos hablando 70 años después de la conquista, se le están reconociendo a Cortés, perdón, a los tlaxcaltecas, todos estos acuerdos que llevó a cabo con Hernán Cortés. De ahí la importancia que los pueblos de Tlaxcala tienen para escribir su historia a partir de este hecho paradigmático de la historia universal que representa la conquista de México. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis Manuel, por esta presentación. Si bien es un tema bastante importante por este bullying que de pronto nos hacen a los tlaxcaltecas a nivel nacional, ¿no? Que los tlaxcaltecas somos traidores y no nos bajan de ahí, o si no, le aumentan cosas. Pero ver la historia mediante estas fotografías, pues nos develan acontecimientos bastante interesantes e importantes que, si bien también alejan en gran medida esta versión a nivel nacional, pues abrimos el espacio para las dudas, preguntas o comentarios de nuestros asistentes y agradecemos también a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Unida 131. Y pues hay varios comentarios de los compañeras y compañeros sobre sus resultados de admisión, pues yo creo que hay que esperar un poquitito más para tener ya en sus manos sus resultados. Pues, eh, ¿alguna duda, comentario que tengan por acá? Mientras, manda saludos Oscar Cedeño de allá de San Simón Tlatlauquitepec, comunidad Nahua de Tlaxcala. ¿Quién se anima? Adelante, Patricio. Buenas tardes a todos, a todos. Eh, Felicidades por la conferencia, maestro Luis Manuel. Yo tengo aquí, siempre he tenido varias dudas, pues, pero la primera es, en estas ponencias de mexicas, tlaxcaltecas y otras comunidades, nombran mucho la religión, pero como que no hay, o sea, como que no se profundiza mucho cómo es que se logra, no sé si decirlo así, imponerla, pues, ¿no? Si se que hubo muchos enfrentamientos, muchas disputas, ¿cómo es que, o sea, me falta así como un poquito más de información de profundizar de cómo es que se logra esta segunda religión, pues, ¿no? Y otra pregunta que tengo es si en algún momento caltecas tuvieron algunos presagios. Recordaba algunas lecturas que en la comunidad mexica, ¿no? Cuando los españoles ingresaron, Moctezuma se le dieron como 4 o 6 advertencias. Entonces, la pregunta es si los tlaxcaltecas también las tuvieron, ¿no? Y cómo es que las llevaron a cabo.
Moctezuma, creo que una de las últimas es cuando dice que se unió con, con algunos teos o algunos dioses, como le llaman ahora, y que entre esos, creo que fue una diosa, no recuerdo cómo se llama, pero que le dijo, ¿sabes qué? Es que están vendiendo personas blancas a tu esto y otras cosas, ¿no? Pero que él no hizo caso en el momento y que ella le dijo, ¿sabes qué? Es que al fin y al cabo, a pesar de haber sido un gran gobernante, que tuvieses casi o algún alcance como con alguna deidad, o alguna deidad como nosotros como dioses, no. Y eso es lo que te va a costar a ti después de la pérdida del señorío. Bueno, más o menos lo recuerdo así. Y por ejemplo, en los tlaxcaltecas he buscado alguna parte y no veo que como que esté esa fuente, pues, ¿no? No sé si también las hay. Y la última es, nombraba como de que de pronto decir como este concepto de nobles o, no, o algo así, ¿no? No recuerdo si es nobles o no lo apunté. Y entonces yo decía, si no le gusta decir como este concepto de nobles, ¿por qué sí repetir tanto la palabra indígena? Gracias. Adelante, Luis Manuel. Claro, gracias por tus comentarios, Patricio. Son, son importantes y bueno, empezando de atrás para adelante, ¿por qué si usar el término indígena? Pues es una categoría ya, digamos, validada, útil en diferentes ámbitos de la investigación, no solamente histórica, sino antropológica, etnológica y demás. Y ya, no sé, no quisiera decir algo que quizá no preguntaste. No se utiliza desde un punto de vista despectivo, al contrario, ya como una categoría de análisis y que es en general para los diferentes pueblos a nivel mundial. Hablamos de comunidades indígenas, no solamente en América o en el caso mexicano, sino también en las tribus indias de Estados Unidos, las tribus indígenas y indígenas africanos, indígenas asiáticos y demás. Sobre el aspecto religioso, pues un elemento que hable algo así de la forma en la que se implantó o en la que se introdujo el dogma, pues es a partir de la evangelización. Ellos, y aquí entra la participación de los frailes, van a propagar el evangelio en estos territorios, pues a partir de la misma conquista, y que van a utilizar los propios medios indígenas, pues para poder llevarlo a cabo. O sea, ahí vamos a encontrar muchos elementos, hay muchos testimonios y Tlaxcala, como bien lo sabe Raúl, pues fue uno de los principales focos si no de implantación, porque se escucha muy, pero sí de aculturación. Eh, Así como mencionas, Patricio, de usar este término, a veces solemos caer en anacronismos de utilizar palabras de nuestro presente para explicar aspectos del pasado. Entonces, por ahí podemos entrarle a mucha, a una a un diálogo bastante fructífero, pero sí hay elementos en los cuales se habla de la presencia del Evangelio. Y sobre los presagios, sí, efectivamente también en las crónicas de la conquista de los tlaxcaltecas, en este caso Muñoz Camargo y otros, aparecen mencionados los presagios que incluso están pintados en el mural de Desiderio Hernández Ochitiotzin que ilustra las paredes del Palacio de Gobierno. Entonces, por ahí podemos encontrar todos estos elementos y que efectivamente el maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin se basa en las crónicas de la conquista, pues para pintar lo que él está representando. Muchas gracias, Luis Manuel. Más complementando un poquito esta cuestión de la evangelización, hacia 1526 tenemos registros de que la nobleza tlaxcalteca fue colgada y al menos se quemaron a dos nobles o dos pilis en Tlaxcala.
y esto causó pues un gran temor ante la población, porque si los principales estaban siendo ejecutados, estaban siendo colgados, pues qué le esperaba al resto de la población. También se puede ver esto en las láminas que acompañan las relaciones geográficas de Tlaxcala del siglo XVI, y ahí se ve que tanto hombres como mujeres los colgaban. Esto pues también quedó registrado en otros documentos, no de Tlaxcala, pero sí de la región, donde hacían referencia a los pueblos que también en sus localidades colgaban a los principales. Y pues imagínense ustedes, esto pues sí causó bastante miedo y bastante asustaban a la población para que fueran a evangelizarlos. Tenemos comentarios de el Facebook. Sí, perdón. Sí, adelante. Sí, Adelante. justo por eso fue la pregunta, porque decían, bueno, en un texto, no, la verdad es que son a veces copias que nos facilitan, ¿no? Como nada más para leer, y decía esa parte, ¿no? O sea, la religión como tal también fue un gran proceso de, bueno, otra conquista, pues algunos lo llaman así, que decían que había mucha comunidad que aún resistía, ¿no? Y precisamente cuando vieron esta de violencia con la cual, pues, algunos los quemaban, ¿no? Fue con donde la otra comunidad, pues, no, pues sí tuvo miedo y tuvo que acercarse, pues, a la religión. También, bueno, ya aprovechando esto, también es esto, ¿no? O sea, la historia se narra es a partir de quiénes, o sea, igual, si es también a las aztecas, digamos que no estén en los señoríos, si también se le hace entrevistas a la comunidad, a los pueblos, bueno, a los pueblos, a las comunidades que conforman Tlaxcala, poder dar esta otra vez resignificación de los hechos. Sí, tienes mucha razón. Pues todo esto de pronto no se ve porque llegan documentos en español, y cuando uno trata o habla sobre documentos en este caso en náhuatl, pues ahí está otra versión de la historia. Tenemos comentarios de el Facebook. Ramírez Valle dice muchas felicitaciones y gracias por la conferencia. Y Oscar Cedeño menciona la historia de Tlaxcala es muy amplia desde su alianza hispano-tlaxcalteca, la conquista espiritual, de lo que referías Patricio, y la pacificación de los territorios del norte. Esto pues sí es como para seguir hablando sobre estas cuestiones de los ejércitos o los pueblos que se enviaron hacia el norte o hacia el sur. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguna duda, pregunta? Doctora Dalia. No, pues me pareció muy interesante lo que nos comparte el maestro Luis Manuel Vázquez. Yo preguntaría, bueno, no todos tenemos acceso a esta información tan valiosa, si no es a través, pues, de estos seminarios, a través de las publicaciones que hacen. Es como la otra historia que no nos cuentan, ¿no? Y que de alguna manera ustedes que se dedican a esto, eh, pues van desmitificando, ¿no? Muchos procesos históricos a los cuales nos acercan a través de la educación formal. Entonces, me parece muy valiosa esta investigación y esto que nos está presentando el maestro Luis Manuel Vázquez Morales. Y justo mi pregunta va relacionada con esto. ¿De qué manera ustedes comparten esta información con las nuevas generaciones en las escuelas, si lo hacen, ¿no? En las clases de historia, porque pues como que esta información se quede ahí nada más en una publicación de un artículo o hoy en este seminario que sí tiene cierto alcance, pero que podría tener un alcance mayor, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, en libros de texto, en la formación de profesores y que nos ayude a desmitificar la historia contada por los vencedores, ¿no? Entonces, ¿qué impacto, qué hacen con este material, maestro Luis Manuel Vázquez? ¿De qué manera lo usan, si lo usan,
con los jóvenes, con los niños, en las clases de historia principalmente, yo creo que en la educación básica. Si eso no es usada, y bueno, ¿qué propone, no? Al respecto. Gracias. Tu micrófono, Luis Manuel, está apagado. Desafortunadamente en los planes de estudio no se aborda así tan abiertamente el tema de la conquista. Dependerá ya de la iniciativa de cada docente el hecho de incluir estos temas. Incluso les comentaba que una de las iniciativas que se ha hecho, no solamente para estudiantes, sino para público en general, es el proyecto Noticonquista que coordinó el doctor Federico Navarrete en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde escribíamos textos muy sencillos con palabras así comunes y corrientes para todo público. Ha sido uno de los mejores proyectos de divulgación de la historia de la conquista que llega a muchas personas. ¿Qué podemos hacer más también? Hay algunas iniciativas, pero también dependemos mucho de cuestiones gubernamentales o incluso hasta presupuestales para poder llevar a cabo todos estos proyectos. Comentaba el doctor Raúl, sí edito y publico algunos documentos, pero son de manera gratuita. O sea, no contamos con el recurso para hacer una edición bonita, que bueno, las ediciones bonitas no sirven para nada, nada más para estar ahí guardadas en el anaquel, pero que sí se pueden compartir. O sea, sí hay proyectos, sí hay iniciativas, pero pues algunas veces son algo limitadas para poder llegar. Por ejemplo, aquí en Tlaxcala tenemos una matrícula por lo menos de 240,000 alumnos de educación básica, casi 300 y tantos mil, ya considerando todos los niveles de educación superior. Perdón, llevo un poquito de prisa, voy a una reunión, por eso estoy contestando ya un poco rápido. Pues bueno, pues muchas gracias, Luis Manuel. Y pues viendo que sí ya llevas pues un poco de pieza para tus reuniones, pues deja, como es costumbre en este seminario, hacerte la entrega virtual de tu constancia, que pues dice pues Universidad Pedagógica Nacional, Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimientos de los Pueblos Indígenas, pues otorga la presente constancia a Luis Manuel por su conferencia La memoria de la conquista entre los pueblos de Tlaxcala. Y firma nuestra directora general, la doctora Marisol Vite Vargas, que por cierto también se disculpa porque tiene una actividad a esta hora. Pues ya te haré llegar tu respectiva constancia a tu correo electrónico y pues muchas gracias a todas y todos. Doctora Dalia, unas palabras para despedir, por favor. Pues muchas gracias, es una lástima que se tenga que ir, pero ahí en el Facebook hay distintos comentarios y preguntas. Se va a quedar grabada la ponencia del día de hoy, pues agradecemos al maestro, sabemos que tiene otras funciones, otras actividades que realizar. Agradecerle, maestro Luis Manuel, por la presentación del día de hoy y ahí se va a quedar grabada la ponencia en Facebook, permanente en nuestro micrositio. Para revisarla más adelante y ahí también podrá encontrar, maestro Luis Manuel, algunos comentarios que hacen sobre lo que nos compartió el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias. Claro, gracias. Y así de manera muy rápida le comparto a Raúl que ya tengo completo el manuscrito de la traducción al náhuatl del libro de educación indígena. En este momento lo voy a llevar a la Secretaría para que ya se proceda a los procesos ya se lleven a cabo los procesos de diseño y edición. Pues muchas felicidades, qué bueno. Un gusto estar con ustedes y espero que no sea ni la primera ni la última vez que pueda participar con ustedes. Muchas gracias, Luis Manuel. Y pues a ustedes, a todas y todos ustedes, pues entramos en un periodo de vacaciones y regresamos el próximo 28 de agosto en este mismo seminario con la conferencia Afroepistemologías, la condición Ubuntu en las narrativas de los pataquíes. Quien nos las dará, Mayrin Estrada Bayona, quien es de la Universidad de La Habana, allá en Cuba. Pues nos veremos el próximo 28 de agosto.
y pues ya con nuevo ciclo escolar. Y pues muchas gracias a todas y todos, gracias a nuestras compañeras y compañeros de controles técnicos quienes hacen posible la transmisión de esta actividad. Gracias a todos y gracias también, doctora Dalia. Muchas gracias, nos vamos a un periodo de vacaciones y nos estaremos viendo regresando. La próxima conferencia será para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes que se celebra el 31 de agosto. Los esperamos. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y gracias a Difusión y a el área de informática por el apoyo.